Ya estamos de vuelta y es hora de la conversación y el panel. Y presentamos de inmediato a nuestros invitados. Nos acompaña el senador Juan Luis Castro. Senador, encantado. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y feliz Día de la Madre. Así es, ya la saludamos cuando partimos, así que pero nunca está de más un segundo saludo. Sí. Gael Jomans, que es diputada de Convergencia Social. Gael, gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo saludo también a mi mamá. A los diputados Guillermo Ramírez de la UDI, muchísimas gracias, diputado, por estar aquí. Muchas gracias. Y también, porque si no me van a retar, un saludo a mi madre. Exactamente. El diputado republicano Benjamín Moreno. Y la bienvenida, primera vez que está en nuestro panel. Muchas gracias, Matías, y para cerrar el círculo completo, también un muy feliz día a todas las madres. Exactamente. A ver, déjeme preguntarle a Benjamín Moreno, que es nuestro primer invitado de hoy. Le leo, entrevista hoy al profesor Luis Silva, primera mayoría de su partido. En una entrevista al Diario Financiero más amplia hay una cuña, una frase que dice: ¿por qué Cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con las minorías? Que ellos se lo ganen. Aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. A muchos recordó, sentado aquí mismo, en su momento... Era otra distribución de asientos. Era otra distribución de asientos, pero recordó el espíritu que dejó dando vuelta en el entonces convencional, también primera mayoría, Daniel Stingo. Repito, porque Cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdo con la minoría. ¿Representa a usted y al cuerpo de consejeros republicanos elegidos esa frase? Mire, yo creo que nosotros lo hemos dicho en distintos medios, lo han dicho Arturo Esquella, lo dijo José Antonio. Nuestra disposición es a llegar a todos los acuerdos que nosotros consideramos que pueden ser buenos para Chile, ¿ya? Para que este proceso salga adelante, para que esto se dé de una buena forma y le podamos dar por fin un cierre correcto a todo este proceso constituyente que ha traído bastante inestabilidad en el país, ¿ya? Creo que es una frase que se puede calificar como algo desafortunada, pero yo, conociendo al profesor Silva de cerca, me cuesta creer que ese sea el espíritu que él quiere transparentar en esto. Yo lo conozco. ¿Se lo atribuye a qué? ¿A falta de experiencia con los medios? No. ¿A un exabrupto? ¿A un lapsus? ¿O que hay dos almas dentro del cuerpo de los republicanos? Yo pensé que iba a decir del profesor Silva. ¿Qué dije yo? No, de los republicanos. No. Los republicanos nos hemos caracterizado por ser bastante ordenados. Eso nos destacan siempre. Y dentro de las definiciones que se fueron tomando en esta semana, donde todavía todo es muy prematuro, pero lo que queremos es incluir distintas visiones que no necesariamente tienen que ser siempre las nuestras. O sea, la disposición que tenemos nosotros es a un diálogo real. Lo que yo creo que ahí el profesor trata de transmitir, porque hay otros pasajes que pueden ser un poco es una polémicos, declaración en una entrevista más larga. Lo que yo creo que el profesor trata de transmitir en esto es que acá nosotros tenemos que defender lo que creemos, flexibilizando correctamente el modo, pero no por eso vamos a ir a regalar todas las cosas en las que creemos y defendemos. Entonces hay que tratar de llegar a los acuerdos necesarios para que esto vaya saliendo adelante y para que se le pueda dar un correcto cierre a todo este proceso constituyente. Gael Jomans, no sé si quieren hacerse cargo otros de esa frase y qué es lo que les evoca o qué creen ustedes o pueden proyectarla. Y también preguntarle a Gael si es que acaso, al otro lado, los sectores también más, si son extremos ellos, también los sectores más extremos del oficialismo, a Prodignidad, también le fue bien, le fue mejor que al centro, así como a ustedes les fue mejor que al centro dentro de cada sector. ¿Ustedes temen que pueda radicalizarse en algún sector de los suyos las posiciones frente a lo que se requiere en los próximos meses? Mira, yo creo que más que respecto a nosotros, la radicalización, yo creo que el punto es cómo podemos llegar a un acuerdo en materia de una nueva constitución que se haga cargo de algo inicial que tenemos, que son los 12 puntos, ¿cierto? Que ahí mi diferencia, ¿cierto?, respecto a la posición que ha mostrado, porque una disposición dialogante se muestra en los hechos, no es solamente una palabra, tanto Johannes Kaiser también en su pronunciamiento inicial puso en cuestionamiento estos 12 puntos, y además durante la semana, que tuvimos una semana importante en materia de entendimientos en el Congreso respecto al salario mínimo, o hacia atrás, 40 horas, también respecto al royalty minero,
Republicano no fue parte de ese acuerdo. O sea, se aíslan, no son parte de un entendimiento en eso no han político. cambiado, en eso han sido siempre. Pero por eso yo la pongo misma en línea. duda esa Yo disposición. le pregunté ¿cierto? si Eso se dispone usted teme que realmente. dentro de su Dentro de sector haya nosotros, sistemas que radicalicen la postura. nosotros hemos demostrado, y también lo ha hecho el gobierno, que hay una disposición genuina a construir acuerdos, pero ¿acuerdos para quién? Para la ciudadanía. Acuerdos que pongan por delante los derechos de los trabajadores cuando hablamos del salario mínimo o del royalty minero. Y en esta materia hay 12 puntos que nosotros lógicamente vamos a cumplir. Y en eso también lo hemos demostrado con el trabajo que se ha hecho Mira, desde los técnicos. A mí me molestó cuando en el año 2021 Stingo salió hablando que la Constitución la vamos a escribir nosotros. Esta declaración de Silva, que le tengo respeto porque fue primera mayoría en Santiago, gran votación, no es la de Kaiser, que es diputado y no era el que estaba ahí en la cosa, ni menos la de Kast, que el día domingo de la elección habló con anuencia respecto a llenarse acuerdos. Entonces me preocupa. ¿Por qué? Porque si todo estuviera delegado en que escriban y está todo aprobado, fantástico. Pero no es así. Aquí hay que pasar por el sedazo de la ciudadanía a fin de año. Y no vaya a ser, como lo dijo el presidente Boric, que se cometan los mismos errores que nosotros cometimos, lo dice el presidente. ¿Cuáles son esos errores? El error, ¿Radicalizar y no dialogar? el error de que la izquierda, en su pluralidad que había en la Constituyente 1, no fue capaz de conectar con la ciudadanía en determinados temas, ni hacer acuerdos con la ¿Y derecha por qué votaron a prueba democrática. entonces? Porque era la Constitución posible de haber sido construida en esas condiciones. No era Pero para había volver a la posibilidades noche. de rechazar algo que ustedes ahora indican que no les gusta, por la cual incluso el presidente pide disculpas. ¿Por qué No, es votaron un a error. prueba? Es un error el método que utilizó la Convención, que es distinto al resultado. De todas formas, ese texto constitucional había posibilidad, y de hecho también se hizo un acuerdo para ingresar modificaciones a esa nueva constitución, que era mejor que el paso que tenemos ahora, en que tenemos que reiterar, ¿cierto?, un proceso, pero es una oportunidad. Nosotros al menos partimos de buena fe en este proceso. Esperamos, ¿cierto?, que quienes tuvieron un buen resultado, en este caso los republicanos, demuestren que se la pueden. Guillermo. Mira, así como la tolerancia se prueba cuando estás frente a alguien que opina completamente distinto a ti, porque tener tolerancia con la gente que opina como tú no tiene ninguna gracia, el ser dialogante, el ser en su sentido más amplio demócrata, se demuestra cuando tú tienes la sartén por el mango. Cuando la izquierda tuvo el sartén por el mango en la convención pasada, cancelaron, ningunearon, se opusieron permanentemente al diálogo. Cuando el presidente Piñera estaba en su peor momento, producto de la crisis de violencia que había en el país, el Frente Amplio y el Partido Comunista cerraron todas las puertas al diálogo. Entonces, no lo hago por defender a los republicanos, pero a mí me parece que el Frente Amplio y el Partido Comunista todavía tienen que dar pruebas de su verdadera apertura al diálogo. Porque hoy día están abiertos al diálogo, pero porque están en una situación de minoría en el Congreso. Porque no tienen la sartén por el mango. Yo quisiera ver si la próxima vez que el Frente Amplio tenga mayoría en algún cuerpo colegiado, a ver si van a estar dispuestos a negociar. Nosotros después del 4S, después del 62%, la gente del Frente Amplio del Congreso nos decía, se van a arrancar con los tarros, no van a cumplir con la promesa de iniciar un proceso constitucional. Nosotros, teniendo una sartén por el mango, sí dimos muestras de diálogo y de querer llegar a acuerdo. Cosa que el Frente Amplio todavía no hace. No se les ha dado la oportunidad de demostrar que son dialogantes. Hoy día la sartén por el mango en la nueva convención la tiene el Partido Republicano. Benjamín Moreno acaba de decir con todas sus letras, igual que Casti y que Esquella, de que sí van a dialogar y sí van a llegar a acuerdo. ¿Y Silva? Yo espero que eso sea así. Es que, ¿sabes qué? Más allá de las declaraciones, vamos a ver qué ocurre en la convención. ¿Qué le parecieron las declaraciones? Malas. Entonces, si en la nueva convención el Partido Republicano, que tiene la sartén por el mango, se sienta, dialoga, conversa, le va a dar una lección al Frente Amplio. Si no, probablemente lo que dice Gael Pero si el va a terminar proceso siendo cierto. constituyente Pero pasa. acá falta poquito. En 4 semanas más van a asumir los consejeros republicanos y vamos a ver quién tenía razón. Benjamín Juan Luis. Mira, me llama la atención las declaraciones de Gael, porque sumándome a lo que dice Guillermo acá, cuando ellos tuvieron la oportunidad, cerraron todas las puertas. Cuando ellos tenían la mayoría, esta mayoría aparentemente diversa, donde eran puros independientes, la mayoría de izquierda, extrema izquierda, se llevaron la pelota para la casa, ¿ya? No quisieron dialogar. Nosotros nunca hemos planteado, ni de manera institucional, ni de otra forma, que esa es nuestra pretensión. Pero yendo al punto particular de las reformas del gobierno, nosotros desde el día 1 hemos señalado que nuestro adversario no es una persona en particular, son las malas ideas. Y cuando tú consideras que hay una reforma que es mala y que le va a generar problemas al país, léase, por ejemplo, la reforma de pensiones que tenemos hoy en día en la Comisión de Trabajo, la reforma tributaria que se rechazó, enhorabuena,
Porque ir a subir impuestos en un país que está completamente estancado es prácticamente una locura. Entonces, esa posición de decir, bueno, es que ellos no se quisieron sumar a las reformas que nosotros les propusimos, donde nosotros planteamos las reformas donde de nuestra... construimos acuerdos. No, los acuerdos fueron muy menores. Los acuerdos fueron muy menores. De hecho, en todos lados... Hablen de uno. ¿Cuáles son los acuerdos donde está Gael? Es que en todos lados decían de 100 votos. grandes acuerdos y citaban que tenían 90 indicaciones en la reforma tributaria. No quisieron escuchar prácticamente. Gael, deje que Gael ahí conteste. estaba Guillermo, ahí estaba Agustín Romero. Déjeme que conteste Gael porque ha sido... No es sumarse a los acuerdos que ponen ellos sobre la mesa. Nosotros Déjeme. nos vamos a sumar a los que creamos que son buenos para el país está hecho y el con la punto. disposición a transar. Déjame, te he hecho el punto que Gael, que fue aludida, responde. Sí. Y luego Juan Luis. Es que de que son no malos. se han sumado a ninguna posibilidad de entendimiento. Es que son malos Los los acuerdos de los que yo estoy hablando tienen más de 100 votos. O sea, no es solamente de la fuerza del oficialismo. Me refiero a los 2 aumentos de salario mínimo. Me refiero a la reducción de jornada a 40 horas, a royalty minero. Sobre eso ustedes decidieron aislarse. Decidieron nosotros no no creemos ser que- parte, no creemos que decidieron subiendo los no impuestos interlocutar. vas a impulsar la economía y vas a mejorar el empleo. En sus discursos Eso es bastante dijeron, simple. estamos en contra de subir el salario mínimo como idea. O sea, Juan Luis Sí, Castro. solamente claro que decir lo están siguiente. por Volviendo- fuera, es el están por proyecto fuera, Volviendo, están por fuera. volviendo No al es tema de la el constituyente proyecto 2. Juan Luis Castro. No. Yo creo que aquí, que todos somos representantes de sectores políticos, que tenemos presencia No, yo no. parlamentaria. No, yo no. Administra aquí el debate. ya. Pero yo le digo lo siguiente a la gente. La gente nos ve y dice, a ver, este es un nuevo ajuste de cuentas entre ustedes, entre la izquierda y la derecha, ¿se van a emplazar de nuevo 40.000 veces? No. Mire, la cantidad de votos nulos que hubo, el señor nulo, caramba, que tuvo peso. Eso habla de descontento con Bastante, el sistema. sí. La gente vino a esta campaña con mucha desconfianza, desinterés y desánimo. Había voto obligatorio. ¿Qué es lo que nos pide la ciudadanía? Por favor, esta Constitución, donde ya no había el mismo clima de antes, admitámoslo, hagámosla una vez por todas. O sea, sería el peor chascarro de la historia de este país que en 2 procesos constitucionales termine por arte de no sé qué, rechazándose y volviendo a lo mismo de siempre como si nada hubiera ocurrido. Esto es demasiado grave. Si no llegamos a acuerdos, es arte Entonces, de la mala política. No hay lógico, otro por arte. eso la Hay clase una- política, Claro, déjame responsabilidad terminar. política. Nosotros, la clase política, de todos los sectores, tenemos una tremenda responsabilidad. Así es. Hagámosla con la máxima altura de mira. Separemos la contingencia, que es la de todos los días, que es la reforma, la estrategia, de lo que va a ser ese proceso constitucional, donde las reglas del juego que se pusieron, legítimamente republicanos dijo, no me gustan estas reglas, no participó del acuerdo, perfecto. Pero hemos dicho que vamos a Pero respetar la institucionalidad siempre. entraron al proceso, ganaron legítimamente. demócratas. Hay que articular, ojalá, mayorías. Yo no creo una constitución de 300 páginas. Yo creo que debería ser un poquito más minimalista, más la estructura de la columna vertebral. posibilidad. Pero hagámosle, creo que es un tiempo muy valioso. Pero mira ahí, Matías, ahí tenemos un punto que te puede demostrar los acuerdos. Nosotros con el senador podemos estar en veredas distintas, pero yo creo que tenemos puntos de encuentro en esto, de que es una constitución que no tiene que ser un árbol de Pascua, un listado de deseos. Tiene que ser una constitución que fije las normas del juego, donde los expertos ya están trabajando y tenemos otro punto de acuerdo, donde estamos de acuerdo en que hay que separar los carriles de la contingencia para dejar que los distintos consejeros hagan su trabajo. La comisión experta ha dado muestras de seriedad, de estar haciendo un trabajo bastante alejado de las Una cámaras. cosa, a propósito, diputado, voy con Guillermo por otro tema que es muy importante, pero lo que expresó Johannes Kaiser, que es diputado de Republicanos, representa a algunos. Ustedes tuvieron cónclave y reunión. ¿Usted vio que alguien apañaba, para decirlo así coloquialmente, a Johannes Kaiser en cuanto a poner en duda en que los 12 puntos de acuerdo, los 12 puntos básicos son intransables, están escritos, no son discutibles? ¿Hay alguien que duda de eso en Mira, Republicanos? Mira, yo te diría que lo que pasa acá es que nosotros siempre hemos dicho que somos institucionales. Vamos a respetar la Constitución, eso está dentro de la Constitución. Y acá lo que importa cuando se empieza a escribir la Constitución es cómo adecuas tú esto. Ya. Porque si tú vas a dejar, por ejemplo, uno de los puntos críticos siempre Sí, el Estado Estado social y social de derecho. democrático de derecho. Sí. Si tú vas a dejar eso establecido como un Estado socialista per se, donde si llega a gobernar una coalición que no cree en el socialismo como modelo político, ¿ya? Tú no lo puedes dejar amarrado. ¿El Tú Estado tienes que- Social y Democrático de Derecho es socialista? Es que No. ese es un titular. Es Tú que- tienes pero que no ver es la eso. bajada Nosotros ya resolvimos concreta. eso. Por Ya le hicimos la pega en esto al Partido Republicano en Está el pavimentado acuerdo. el Porque nosotros en el mismo numeral 5, lo sé porque yo fui uno de los que lo escribió en esta negociación. A mí no me gusta poner en la Constitución el Estado Social y Democrático de Derecho, pero había que llegar a un acuerdo. La izquierda se dio en algunas cosas, nosotros en otras. Pero
Inmediatamente después de decir, ya, Chile es un Estado social y democrático de derecho, en ese mismo numeral, en el 5, ponemos que los privados van a tener el derecho a participar en la provisión de bienes públicos, es decir, pensiones, salud, educación. Justamente pusimos todo ese tipo de cosas, porque el numeral es muy largo, para garantizar que Estado social y democrático de derecho no es necesariamente un Estado socialista. O sea, de hecho, no puede ser un Estado Déjeme socialista en la forma que está preguntarle redactado. a uno de los autores, a Guillermo Ramírez, como está redactado hoy día, con el título de la canción que ya sabemos, que no les gusta, pero la bajada, la letra de la canción, ¿hace algún cambio dramático respecto de la Constitución vigente para que los privados puedan participar también en el desarrollo del país? No, nada, cero, huevo. ¿No porque debieran inquietar entonces a los republicanos? en esa materia no, pueden haber otros temas Es que esa les es la materia inquieten. más delicada. No, pero sí, dice expresamente, Ya. en ese mismo numeral, expresamente, para que no quepa ninguna duda, los privados podrán participar en la provisión de bienes públicos, tal como, 2 puntos, salud, educación, pensiones, etcétera. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Que eso se respeta a rajatabla? Absolutamente. Listo, estamos todos de Los acuerdo. 4 de acuerdo, entonces Absolutamente. tienen que respetar. Hacemos un tema que no Son las reglas. Ernesto Tone, en una columna que escribe ayer, o hoy, no la leí hoy, decía que pues se habla mucho de la responsabilidad de republicanos, cómo van a ordenar a su gente, claro, es un tema, pero también los votos de ustedes son claves. Son claves para lograr las mayorías finales. Y lo dijo Pablo Ortúzar en su momento, si ustedes, la derecha tradicional, baja el moño a republicanos, bueno, puede pasar lo mismo que pasó con la socialismo democrático, con los sectores más radicales de izquierda en la convención. ¿Ustedes están claros de la responsabilidad que tienen y cuáles son las líneas rojas de la derecha tradicional? Es que cuando hablan de bajar el moño, yo no entiendo a qué se refieren. Porque si usted ve temas programáticos, con el Partido Republicano tenemos muy pocas diferencias. Y es obvio que sea así, pues si los fundadores del Partido Republicano y gran parte de su Vienen de dirigencia la salió de la UDI. Entonces, Sí, pero no si todos usted me son sienta... UDI. No son todos UDI en Está la bien. derecha tradicional. Pero usted siénteme en este panel con Arturo Esquella va a ser una lata. Si estamos de acuerdo en todo. Entonces, ¿Por qué no se fusionan? Yo soy más entretenido que Arturo. claro, porque bueno, te conozco un poco menos que ¿Por Arturo. qué no se Entonces, fusionan? ¿Por qué no son lo mismo? no, habrá que conversar más adelante cómo seguimos, pero la verdad es que esto de bajar el moño a mí no me hace ningún sentido ese como temor, esa como aprensión. Nosotros como UDI somos un partido de derecha, durante gran parte de nuestra historia se nos ha tildado de ser muy duros, pero tenemos una cosa desde el día que nació la democracia nueva en Chile, que fue que nosotros siempre hemos estado dispuestos a llegar a buenos acuerdos para el país. Así nació el Plan Auge, la pensión básica solidaria, el seguro de cesantía. Todos esos son acuerdos que se llegaron con la UDI en el Congreso y nosotros no vamos a renunciar en reivindicar al diálogo. Perdón que lo diga, Gael, yo sé que a ti te enoja, pero es lo que yo pienso. El diálogo, voy a usar la expresión del convencional Silva, que dice que por qué cresta hay que llegar a acuerdos. Los acuerdos y el diálogo se fueron a la cresta cuando llegó el Frente Amplio al Congreso. Porque ellos fueron los primeros en decir, conversar es traicionar. Transar o llegar a acuerdos es no tener convicciones. Se lo hicieron a la izquierda democrática ¿Y todo cómo el tiempo. llegamos a acuerdo en el puente de Entonces, emergencia? bueno, entonces ¿Cómo está llegamos bien, a una colonial no acuerdo hace primavera, pero al final en nosotros el proyecto de ley Gabriela? yo cuando ¿Puedo dar digo más ejemplos? Dale. Luego O sea, yo cuando digo que vamos a reivindicar el diálogo, siempre lo hago como esa cuña no es para marcar una diferencia con el Partido Republicano, es para marcar una diferencia con el estilo del Frente Amplio, que generacionalmente me corresponde, La última pero que breve. no quieren conversar. Guillermo Ramírez habla de la UDI, que no tiene grandes diferencias con el Partido Republicano, pero yo le hablé de la derecha tradicional, en Evópolis y en RN. ¿Usted cree que también hay tan pocas diferencias con el Partido Republicano o que puede producir si hay un matiz de diferencia? Bueno, es una cuestión de silogismo básico, ¿cierto? Si nosotros tenemos pocas diferencias con el Partido Republicano, RN, con el Partido Republicano va a tener las mismas diferencias que con nosotros. No entiendo por qué pero no son sí. un solo gran partido todos. ¿Para qué tienen tantas diferencias? porque Como en el pasan Frente muchas Amplio, ¿para qué hay tantos partidos? Pero en fin, Bueno, esa es harina de otro costal. harina otro costal. Que fue aludido, no sé si Sí. quiere responderlo y Sí, luego sí, Juan sí. Luis. Ya, lo primero. Ustedes son los yo no responsables creo- de que el diálogo se haya ido a la cresta. Imagínate, Ay, ay, ay. esa responsabilidad. Eso dijo el diputado Ramírez. Lo No, sostengo. nosotros tenemos proyectos de ley en los que hemos llegado a acuerdo y no fue ni siquiera que presentamos proyecto de ley por vereda separada, presentamos el mismo proyecto de ley firmado por parlamentarias de derecha y parlamentarios de izquierda. Ejemplo de ello, bueno, la misma variedad en el primer proceso constituyente. También llegamos a acuerdo sobre la misma base. El proyecto de ley Gabriela, que menos mal avanzamos en materia de femicidios y también de la regulación de la violencia de género. En ese proyecto, bueno, lamentablemente en esas temáticas, por ejemplo, el Partido Republicano por fuera. Votan en contra, consideran que no deberíamos avanzar en esa línea por parte del Estado en generar ese tipo de garantía, Perdón, pero porque creen que hay ideología de género cuando hablamos, Es que no por sumarse- ejemplo, de entregar pensiones a las víctimas
a los hijos víctimas de femicidio. O sea, dijeron en la discusión legislativa, un proyecto de ley que se promulgó hace poco. Están con las fake news. No, Porque nosotros lo que dijimos es que con queríamos fake que news. fueran- No estoy con sigamos el fake orden. news. Sí, sí, sí. Déjame terminar. Orden, orden. Ustedes dijeron que eso era un privilegio y No, lo es dijo distinto. Johannes Kaiser. Entonces, te puedo reproducir acá Ya, el está hecho el discurso. punto. Deje que- No, pero Pero lo que según quiero a todos que plantear, están en la misma y con esto condición, cierro, caen en esa categoría. con esto cierro. Yo no veo disposición al diálogo por parte del Partido Republicano. No se ha demostrado durante todo este periodo. Al contrario, he visto una disposición a obstruir y a quebrantar la posibilidad de entendimiento. Y eso te podría decir que en lo nuestro que hizo caso, Frente en el Amplio con periodo el gobierno pasado, nosotros demostramos con legislación concreta que podíamos llegar a entendimiento cruzando la vereda. Juan Luis Castro. Nosotros acabamos de aprobar en el Senado esta semana el royalty minero. Lo hicimos sin apoyo republicano, hay que decirlo. Es un proyecto bastante bueno, es parte de la reforma tributaria y es una señal de que es posible. El salario mínimo lo vamos a aprobar esta semana, ya viene de la Cámara, lo vamos a aprobar. Espero que tengamos todos los votos. Aprobamos la ley antinarco hace un mes atrás, con toda la votación perfectamente hecha de todos los sectores. Aprobamos el TPP-11 más atrás, ¿verdad? También con amplia mayoría. Con oposición del Frente Amplio. algunos sí, algunos se opusieron a algunos artículos. Pero, aquí voy yo con esto. Yo creo que es necesario que la trinchera, la guerrilla de guerrillas que ha habido, de la cual todos en algún minuto hemos sido parte, hoy día el país nos está diciendo, por favor, señores, aquí estamos en un momento en que la seguridad pública está en jaque, mucha gente en un clima de poco entusiasmo por la Constitución sí se sentía muy golpeada porque el gobierno le ha faltado más energía para combatir la delincuencia, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos, y nos dice que aquí hay un péndulo. Aquí nadie mete sus votos en un congelador y lo saca en la próxima elección intacto. Aquí todo puede ser variable en cuanto a la proyección y viene un ciclo electoral muy grande. Yo lo que reivindico, el gobierno tiene que gobernar cada vez mejor. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra coalición para darle más energía al gobierno en la gestión, para que se definan bien las reformas. Ya están varias instaladas. ¿Cómo las vamos a abrir a flexibilizar? Aquí se hablaba de salud hoy día con la ministra. Es un tema muy sensible. Esa ley de ISAPRE no es la reforma de la salud, pero hay que resolverla, porque si no se resuelve hay una cascada, una caída estrepitosa del sistema. O sea, creo que tenemos una responsabilidad enorme en el Congreso y en la Constituyente para hacer que el país sienta que puede avanzar en el escenario de hoy. ¿Cómo ven ustedes la ley de ISAPRES que envió el gobierno? ¿Están de acuerdo con lo que dice la Asociación de ISAPRES, que es un engaño esta ley, Guillermo? A ver, cuando yo escucho a la ministra de Salud, escucho al senador Castro aquí al frente mío, en general a los parlamentarios de gobierno y también obviamente a los de oposición, hay tres cosas en las que estamos todos de acuerdo. Primero, que si hay un fallo de la Corte Suprema, tiene que respetarse. Se cumple. ¿Ya? Cualquiera que diga lo contrario es extremo. Para que, ya que está de moda tildar a algunos de extremo, no, una de las cosas extremas es no cumplir con la ley, ¿cierto? Eso sería extremo, ya. Entonces estamos todos de acuerdo en eso. Segundo, que la aplicación del fallo no tiene que suponer la quiebra de las ISAPRES. Porque en el fondo el espíritu del fallo y el espíritu de lo que pretenden los que están hoy día cotizando en ISAPRE, si están en ISAPRE y no en FONASA, pudiendo elegir FONASA, es porque quieren estar en ISAPRE. Mal podrían gustarles un fallo en que les pasan unas lucas y después se quedan sin ISAPRE, que es lo que ellos eligieron. Perdón, Entonces, no solamente los que están en ISAPRE, ha dicho la ministra, que afecta Bueno, al sistema integral. al a los todo que el no sistema. están también les Sí. afecta. Entonces, segundo, estamos de acuerdo que tiene que cumplirse sin que quiebre la ISAPRE. Y tercero, tenemos que ver cómo generamos las condiciones para la continuidad del sistema, más allá de este fallo, que fue lo que dijo la ministra aquí hace un rato. En esas tres cosas estamos todos de acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo en esas tres cosas que son básicas, entonces yo no veo cómo no podamos llegar a un acuerdo en el proyecto de ley. El proyecto de ley que fue presentado, ¿me gusta? No. Creo que no refleja fielmente estas tres cosas. ¿Qué no te gusta? O al menos, mira, es que no quiero pelear de frente con el gobierno en esta materia, porque mi actitud cambió al oír a la ministra hace un rato. Yo voy a atribuir buena fe, voy a pensar que, en vista que estamos de acuerdo en los fines que tenemos que perseguir, voy a simplemente decir algo políticamente correcto. El proyecto es perfeccionable y nosotros vamos a estar disponibles para perfeccionarlo, para lograr esos tres objetivos en los que aparentemente estamos todos de acuerdo. Y déjame cerrar con una frase. La izquierda que no confiesa, porque yo imagino que van a haber algunos, que quieren aprovechar esta pasada para que quieren las ISAPRE, yo les quiero decir un solo mensaje. Eso es lo más antidemocrático que existe. Porque no querer a las ISAPRE es legítimo, perfectamente legítimo. Pero si quieren que no existan las ISAPRE, ese es un debate que se tiene que dar en el Congreso y es un debate que tienen que ganar con los votos. Hacerlas quebrar por la vía de los hechos es imponer una forma
de ver el sistema de salud saltándose la Gael institución Benjamín. democrática. Está esperando Gael eso, y Gael. Benjamín, No estoy tan porque- seguro. Déjeme ir aquí. No, el gobierno Gael, ya De ti no procesó dudo, esto. estoy hablando de otros. Gael Jemans, ¿le gustó Las distintas almas. le gustó el proyecto de ley y le gustó en cuanto a que de alguna manera habla de que este sistema es con ISAPRES, que no pretende que quiebre las ISAPRES, sino que darle estabilidad en el tiempo? ¿Esa parte ustedes están de acuerdo? Sí, a ver, lo primero, este proyecto de ley viene a implementar un fallo. Es así de simple, generar un canal, pero tiene un efectos, mecanismo. pero tiene efectos también Tiene en el efectos, lógicamente, porque lo que debiese haber hecho la ISAPRE es haber cumplido el fallo sin tener que hacer toda esta vuelta, porque en el fondo estamos hablando de fallos que vienen desde el 2015 en adelante, incluso más atrás. Entonces, no cumplió la justicia. 2010. Y ahí del Tribunal yo creo que Constitucional. es el primer tema. Yo lo que no quiero es que se genere un perdonazo a la ISAPRE a costa de sus usuarios. Porque lo que deben hacer es pagar lo que deben a sus usuarios. Entonces, yo realmente me alegro de la disposición que tiene Guillermo Ramírez, que al menos yo venía preocupada a este panel por las posiciones que se habían demostrado tanto de la UDI como también Luis Silva en una de sus cuñas, señalando que lo más importante era salvar a las ISAPRE. No, lo más importante acá son los usuarios de salud. Benjamín Moreno. Y después... Sí, yo primero, Matías, me quiero hacer cargo de algo que dijo Gael, porque acá no tenemos por qué ir a sumarnos a ideas que genuinamente y legítimamente con argumentos consideramos malas. Entonces dicen, bueno, el gobierno presentó esta reforma, no sé qué, la reforma tributaria, donde prácticamente no quieren escuchar, después se les cae porque estaban guardando las negociaciones para el Senado. Eso es algo que se sabía y lo saben todos. Y yo creo que también hay una cierta estrategia del Frente Amplio de empezar a criticar a Chile Vamos, diciéndoles van a ser dialogantes, ustedes van a ir al extremo, simplemente para tratar de traérselo un poco más al centro. Yo creo que es bastante evidente eso. Pero y entrando en el tema principal de las ISAPRE, yo lamento que el gobierno haya llegado así de tarde. ¿Por qué? Porque esperaron hasta después de las elecciones para presentar una ley, que la podrían haber presentado antes, con lo que habrían antes el debate, pero como suele suceder, están un poco desconectados de las urgencias de las personas, por lo tanto, estaban más preocupados en la elección del domingo 7 que del tema solucionar la ISAPRE. Al margen de eso... Muchos criticaban al gobierno de que no Al estaba margen de preocupado. eso, Pero es que al margen de eso- déjame una cosita para hacerle un punto. La crítica que se le ha hecho al gobierno de parte de la oposición es que fue demasiado distante rápido, del claro. domingo 7. Usted le está diciendo que estaba solo preocupado el domingo 7. No. De la información sí, porque no le convenía que mucha gente votara, como quedó demostrado. Pero al margen de eso, ¿Hay un Matías, juicio ya- de intenciones? ¿Se intencionó? No me voy a meter en temas de intenciones, pero al margen de eso yo creo que el tema de la ISAPRE hay que salir de la pelea chica y empezar a mirarla con altura de mira. Tenemos un punto en común con Gael acá. Lo más importante son las personas. Si es que esto se lleva de una mala manera, puede generar que caigan más personas en lista de espera y eso le puede costar la vida de personas, si digámoslo por su nombre. Sí. Hoy en día tenemos El una tratamiento. crisis en el sistema de salud general, no solamente en la ISAPRE. Y esa es la altura de mira, la visión país que requiere para resolver este problema. Juan Luis, Si no se hubiera enviado proyecto de ley, las mismas ISAPRES venían diciéndonos que había ahí una intención oculta de dejarlas caer. Hay proyecto de ley, hay dentro de es bueno, hay Juan Luis, dentro de plazo. Juan Luis, que conoce este Perfectible, tema por como favor, pocos. agrega la Escucha. palabra proyecto de ley perfectible. para quedarme Perfectible y tranquilo yo. mejorable. Es bueno Muchas hablando gracias. del El proyecto de ley, déjeme hablar, por ¿Es favor. bueno? El proyecto de ley se hace cargo plenamente de lo que dice el fallo, acorde al fallo. 2, le da facultad al superintendente para adecuar precios finales, para establecer las devoluciones que correspondan, dar plazos en el tiempo para que se maneje la temporalidad y las ISAPRES tengan viabilidad financiera. Permite que FONASA compita en la clase media. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en eso? Que la clase media hoy día, gente que gana 1,5 millones de pesos, que tiene 3 cargas, que hoy día paga 100 lucas para poder pagar un plan. Quiere saber si se mantiene en el plan, si cambia de ISAPRE, si se va a un FONASA mejorado. ¿Por qué no? Fíjate que en FONASA hoy día una cirugía te cubre el 30%, FONASA es poquitito, el libre elección. Te puede cubrir hasta el 60% el día de mañana. O sea, hay pilares muy interesantes y buenos. ¿De qué se trata esto? De que habiéndose cumplido un tiempo razonable, y ahora hay 6 meses más, existan las ISAPRES, se hagan cargo de lo que dice la Suprema, mejoren sus reglas del juego para el futuro, que no se sigan judicializando. 600.000 recursos de la gente La ISAPRES pasado dice, contra la la ISAPRES ISAPRES. dice que si no pueden subir sus precios, van a quebrar porque no solamente por lo que deben para atrás, sino que el negocio no da para adelante. Eso- Y son inversiones financieras, eventualmente se pueden ir del negocio. Todo eso, las opiniones, ellos están invitados el día martes a la Comisión de Salud del Senado, van a expresar su punto de vista en detalle. Vamos a escuchar a todo el mundo, a todos los sectores, que no quepa duda que el Parlamento es para mejorar las leyes, es para hacerse cargo del problema, pero no para hundir a nadie ni para perjudicar a los usuarios. Entonces, esta es una gran oportunidad, yo lo digo sinceramente. ¿Para qué?
para que el mundo público y el sector privado conversen, así como conversaron en la pandemia, que había clínicas y hospitales dispuestos a lo mismo y nadie reclamó y se hizo cargo el sistema de eso. ¿Por qué la salud en Chile? Fíjate, 5 millones de personas de FONASA, Matías, se atienden en clínicas. Las clínicas Solo existen clínicas. en Chile de mucho antes Solo que de la FONASA, ISAPRE. dice Juan Luis. O sea, Sí, además de de los FONASA, además de los solo 3 de los millones. de 5 más de millones de FONASA en las clínicas. O sea, aquí no puede haber un paradigma de antagonismo entre lo público y lo No, privado. y yo el tiempo para les tengo eso, que agradecer. Solo muy breve. Segundos. Fortalecimiento también del sistema público, porque hay gente que no puede acudir a lo privado. Lo digo, Hospital Barros Luco necesita más inversión pública. ¿Y más gestión? en eso, ¿Y más gestión? lógicamente que gestión, pero también inversión. Perfecto. Inversión, Gael gestión, Jemans, gastar Juan bien la Luis plata. Castro, Benjamín Moreno, Guillermo Ramírez, muchas gracias a los cuatro por estar este Gracias, domingo. don Gracias, Matías. Matías.